Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos los que van a poder acompañarnos en esta transmisión en vivo y también para todos nuestros amados hermanos que en el futuro también van a poder conectarse para ver la transmisión de este día, de esta noche. Mientras poco a poco van entrando los demás hermanos, quiero que juntos, para los que están conectados ya, que podamos hacer una oración y podamos entregarle al Señor este tiempo. Que sea Él quien nos hable por medio de su Santo Espíritu, que sea Él quien nos dé esa palabra que nosotros necesitamos recibir de lo alto en esta noche. Vengamos delante del Señor con palabras de oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad, Señor, que tú nos concedes de poder presentarnos delante de tu trono de gloria, Señor. Dios mío, tú conoces la necesidad del corazón de cada uno de nosotros, tus hijos. Tú sabes en el caminar y en el proceso que todos estamos, Señor. Tú conoces lo mucho o lo poco que te necesitamos, Señor. Pero delante de ti venimos en esta hora, suplicándote, Señor, que sea tu Santo Espíritu, que deje una palabra guardada en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Queremos agradar tu corazón. Queremos madurar, Señor. Queremos alegrarte a ti, que podamos traer alegría a tu corazón como tus hijos, Señor. En esta hora, Espíritu de Dios, ministra la mente y el corazón de tus hijos. Deja esa palabra guardada en sus vidas, Señor, para que ellos puedan recibir fortaleza de lo alto. Mi Señor, toma este tiempo en tus manos desde el principio hasta el fin, Señor, y que puedas tú hablar a nuestros corazones. Te rogamos también, Señor, que llegues a este lugar donde cada persona se encuentra, Señor, probablemente postrada en su cama, enfermos, Señor, contagiados con el virus en sus casas, en los hospitales, Señor, o en diferentes lugares o países donde ellos se puedan conectar para ver esta transmisión. Te rogamos que ángeles ministradores lleguen hasta donde ellos se encuentran y puedan fortalecer sus vidas, pueda llevar una palabra fresca a sus oídos, Señor, para que ellos puedan sentirse que tú estás al control de todo y que sus vidas, Señor, están en tus manos. En esta hora te damos gracias porque escuchas nuestra oración, porque tu oído, Señor, está atento a nuestro clamor en esta hora. Gracias te damos desde ya, Cordero de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga a todos los que están conectados con nosotros en esta transmisión en vivo. Queremos compartir la palabra del Señor en estos minutos y queremos hablar acerca de la promesa de Dios para ti. La promesa que Dios tiene para nosotros. Definitivamente todos nosotros sabemos que hay muchas promesas en la palabra de Dios, pero no podemos al azar agarrar cualquier promesa y aplicarla para nuestras vidas. Tenemos que estar delante del Señor en oración. Tenemos que buscar a Dios para poder escuchar de su boca, para poder escuchar cuando Él nos habla y poder tomar, poder saber que esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. Así es que de eso quiero hablar en estos minutos, ¿verdad? Que vamos a estar juntos. Quiero compartir con ustedes la promesa de Dios para ti y por supuesto la promesa de Dios también para mí. Quiero que veamos dos versículos antes de entrar a la narración que quiero que nosotros nos centremos en esta noche. La primera de ellas está en el Salmo 138. Salmo 138 y el versículo 8. Este versículo nos muestra básicamente y nos da esperanza para que nosotros podamos decir que lo que Dios ha prometido para nuestras vidas, Dios lo va a cumplir. Dios es bueno, Dios es grande, Dios como un Padre bueno, mis amados, tiene cosas buenas. Tiene pensamientos de bien para nuestras vidas y nosotros necesitamos creerle a Dios, creer lo que su palabra nos dice con respecto al propósito, a la promesa que Él tiene para nosotros. Dice el Salmo 138 y el versículo 8, lo leo para ustedes.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En este versículo, el rey David podía decir con toda seguridad, decirle a Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener, mis amados hermanos, de creer las promesas que Dios nos ha dado personalmente, particularmente. La Biblia está llena de promesas. En la Biblia encontramos cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros, pero en muchas ocasiones Dios también nos habla. Él nos habla y Él nos da una promesa específica para nosotros. Entonces, de ese tipo de promesas es la que yo quiero hablarles en esta hora. De esas promesas específicas que Dios tiene para nuestras vidas. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos nosotros mantenernos como lo hizo Moisés. Dice en Hebreos capítulo 11 que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Ese es el invisible Dios, que en realidad es completamente visible para nosotros. Dios es real. Dios nos ha dado promesas. Él nos ha llenado nuestra mente y nuestro corazón de esperanza para que podamos caminar la vida cristiana con Él. El salmista David entonces decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué precioso estar seguro de esta verdad. Qué precioso estar seguro de que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él quiere perfeccionarla. Él va a estar ayudándonos, Él va a estar asistiéndonos. Mire, yo pensaba en esta tarde cuando preparaba esta palabra, yo pensaba de cómo quizás al inicio de este año nosotros teníamos sueños, nos habíamos programado, habíamos agendado diferentes fechas que iban a llevarse a cabo en el futuro a lo largo de este año 2020. Pero las circunstancias han sido completamente fuera de nuestro alcance, fuera de algo que nosotros podamos dominar. Y todos esos sueños, toda esa agenda que nosotros habíamos hecho para todo el año, se tuvo que ir a la basura prácticamente. Acá en la ciudad de Houston hay un grupo de mujeres muy hermosas, mujeres de Dios, con las cuales nos reunimos una vez al mes. Y nos habíamos sentado en el mes de diciembre y juntas habíamos planeado todas las reuniones y las enseñanzas para todo este año 2020. Pero ahora de repente me cae en mi celular el recordatorio de que iba a ser el día de la reunión, pero no podemos reunirnos. No hay manera como hacerlo. Y eso muchas veces nos recuerda que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros medios. Pero cuando Dios, mis amados hermanos, Dios nos da promesas, aunque todo alrededor parezca imposible, nosotros como sus hijos tenemos que tener la seguridad que si Dios lo ha prometido, si la boca de Dios lo ha hablado, Él lo va a cumplir. Y eso es lo hermoso de tener nuestra confianza puesta en Dios, porque no somos nosotros, no es en nuestras fuerzas, no es por nuestros propios medios. Es la voluntad y el poder de Dios que hará que su promesa se cumpla en mi vida y que su promesa se cumpla también en la vida de cada uno de ustedes. Hay otra escritura más que yo quiero leer para poder introducirme al relato que yo voy a hablar en esta noche. Esa está en Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 10. Allá en el Salmo 138:8, el salmista David tenía la seguridad y él decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero acá el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 5 y en el versículo 10, nos dice algo similar, pero en sus propias palabras. El versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, solo después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. El deseo de Dios, el deseo que el Dios que creó el universo tiene en su mente y en su corazón para nosotros, mis amados, es que nosotros seamos perfeccionados, que nosotros podamos ser afirmados, fortalecidos y que podamos ser establecidos en su palabra. Dios tiene bien clara la meta. El problema es que muchas veces nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no tenemos clara, no tenemos definida la meta a la cual nos estamos extendiendo. Pero vamos a asumir, mis amados hermanos, que todos nosotros sabemos cuál es la meta. Sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Muchas personas se me han acercado a lo largo de estos años que tengo de compartir la palabra o de ser cristiana. Las personas se me han acercado y me dicen, pero es que yo no entiendo cuál es el plan de Dios para mi vida. Yo no sé cuál es el plan de Dios. Mire, todos tenemos un plan general, un propósito en general de parte de Dios. Y la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es que todos seamos santos, que nos santifiquemos en Él. Ese es nuestro principal propósito y el propósito en general de todos nosotros como cristianos. Pero después Dios viene y habla a nuestras vidas. Dios nos da promesas o Dios nos da llamados o ministerios específicos. Y de repente Dios le habla a una persona y le dice, yo quiero que tú seas evangelista, yo quiero que tú seas maestro, que tú seas pastor, que tú seas los diferentes ministerios. Hasta las ayudas, dice el libro de Romanos, los que ayudan en la iglesia, es un llamado, es un propósito que Dios le da a la vida de una persona. Ahora, si tú ya tienes identificado, mi amado hermano, hermana, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida? Entonces yo quiero que profundicemos y que vayamos avanzando en esta palabra. La promesa de Dios para ti. ¿Te ha hablado Dios? ¿Te ha dicho en algún momento de tu caminar o de tu intimidad con Dios? Él te ha revelado, te ha mostrado cuál es el llamado que Él tiene para tu vida. De eso es lo que yo quiero hablar, de las promesas que Dios nos ha dado. De esas promesas que nosotros tenemos guardadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que quizás algunas de ellas no se han cumplido, o que quizás otras de ellas ya se han cumplido. Mire, si realmente nosotros caminamos con una meta, con una visión como cristianos, no vamos a errar el blanco, no nos vamos a desviar a derecha o a izquierda. Es por eso que es necesario que todos nosotros como hijos de Dios tengamos claro el llamado, la meta, la visión que Dios tiene para nuestras vidas. Porque la Biblia dice que el pueblo sin profecía o sin visión se desenfrena. Cuando tú y yo, mis amados hermanos, sabemos el plan y el propósito por el cual Dios nos ha llamado, nosotros metemos nuestras fuerzas, nuestro amor, ponemos todo el empeño a lograr con el Señor cumplir lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero yo quiero en esta hora que vayas conmigo y ahora sí entremos a la historia. No quería decir historia porque no es una historia, sino que es algo real, fue algo verídico que sucedió en el pueblo de Israel. Y es la historia de Eliseo con una mujer que vivía en una ciudad llamada Sunem. Yo quiero que vaya conmigo a Segundo de Reyes capítulo 4. En Segundo de Reyes capítulo 4 es donde nosotros nos vamos a quedar y vamos a ver el relato, esa es la palabra correcta, el relato de esta mujer que Dios le dio una promesa, que Dios cumplió algo que ella estaba pidiendo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu mente, tu pensamiento, espiritualmente? ¿Cómo te sientes a mediados de este año 2020? Como les dije al principio, nosotros teníamos agendado diferentes eventos, ya habían diferentes compromisos a lo largo de este año,
pero de repente esta situación nos tomó casi que por sorpresa a todo el mundo entero. Y todas las agendas se tuvieron que hacer puños y dejarse de lado, porque nadie sabe, nadie puede decir cuándo se va a terminar esta situación. La mayoría de países ya ha levantado la restricción de estar en casa, mas sin embargo no es nada seguro salir de la casa. Ahora, no es de la pandemia de lo que quiero hablar, sino de la palabra del Señor. Pero lo que estoy mezclando es lo que la palabra de Dios nos enseña con el ambiente en el cual nosotros ahorita actualmente estamos viviendo y enfrentando. Mire, a mí me da mucha tristeza, mucha preocupación quizás cuando oigo las noticias que dicen que las personas están cayendo en depresión, que los muchachos, los jóvenes están deprimiendo mentalmente, emocionalmente les está afectando. Yo no dudo que eso puede estar sucediendo en el mundo, pero la pregunta es, ¿qué está sucediendo con nuestros jóvenes? ¿Qué está sucediendo con nuestras familias, las mujeres, los hombres, los niños en el ámbito, en la cristiandad, en el evangelio? ¿Qué está sucediendo? Mis amados, la situación es difícil, yo no descarto eso. Pero el enfoque tiene que estar puesto en el Señor, que las circunstancias no dominen nuestras emociones, que las circunstancias no estén atormentando nuestra mente ni nuestra paz. Yo quiero que veamos el relato de esta mujer, de cómo Dios le dio una promesa, cómo Dios cumplió la promesa en la vida de esta mujer. Pero como en algún momento vino el enemigo, vamos a ponerlo de esta manera, vino la circunstancia difícil y trató de arrebatarle la promesa, el sueño a esta mujer. Si están conmigo en Segundo de Reyes capítulo 4. Segundo de Reyes 4 y voy a leer el versículo 8. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Eliseo estaba entrando a esta ciudad llamada Sunem. Y dice que allí, en esa ciudad, había una mujer importante. Fíjese qué interesante esto. En esa ciudad llamada Sunem, había una mujer que era muy importante, que le invitaba al profeta Eliseo. Esta mujer invitaba, insistía cuando sabía que el profeta estaba en su ciudad, ella invitaba insistentemente a que comiese y que cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Dice entonces el versículo 9, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Estamos comenzando a entrar a este relato precioso de la Escritura. Ahí estaba esa mujer que estaba en una casa, me imagino que era una casa hermosa, era una mujer importante, era una mujer de renombre en la ciudad. Ahí estaba ella era una mujer muy inteligente, ella era una mujer muy sabia y entendida, porque había visto que Eliseo pasaba con su criado Giezi. Y ella de alguna manera, ella sabía que ese hombre era un varón santo de Dios. Así es que ella le sugirió a su esposo y le dijo, preparemos un cuarto, hagamos un cuarto, arreglémoslo, pintémoslo, pongamos cama, pongamos una mesa para que cada vez que este varón de Dios venga a la ciudad, él pueda tener donde reposar en ese cuarto que nosotros vamos a prepararle. Qué bonita historia, qué historia más agradable de cómo Dios tiene cuidado de sus siervos, Dios tiene cuidado de sus ministros y prepara un lugar para que ellos puedan reposar o ellos puedan pasar bien cuando estén en determinado lugar. Esos son los cuidados. Ahí podemos ver, con esos detalles podemos ver los cuidados de Dios para toda la humanidad.
Dios cuidaba de esta mujer con su marido, pero también Dios cuidaba del profeta cuando llegaba a la ciudad a ministrar. Así es que un día estaba tan agradecido el profeta Eliseo que se puso a pensar qué podrían hacer por esa mujer. Y dice el versículo 14. El versículo 13 voy a leer. Estoy en Segundo de Reyes, capítulo 4 y el versículo 13. Dijo él entonces a Giezi, el profeta Eliseo le dijo a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Fíjese la pregunta que le hace el profeta a esta mujer. Qué bonito, el profeta se sentía tan alegre, tan satisfecho con los cuidados de esta mujer que él de alguna manera quería corresponderle a lo que esta mujer había hecho por él. Y le hace la pregunta: ¿qué necesitas que yo haga por ti? Y estoy en el versículo 13, Segunda de Reyes 4:13. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella le respondió: yo habito en medio de mi pueblo. En pocas palabras, ella le estaba respondiendo al profeta y le dice: no necesito nada, yo estoy bien, no me falta nada, tengo buena casa, tengo un buen esposo, tengo un buen trabajo, tengo una posición, soy importante, no necesito nada. Pero mire, aquí es donde yo quiero que usted comience a notar conmigo cómo muchas veces Dios conoce lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. Muchas veces queremos aparentar que todo está bien, que estoy perfectamente bien, que no necesito nada. Muchas veces queremos aparentar. Y no necesariamente aparentar. Queremos tratar de callar alguna tristeza, alguna petición, algún dolor que haya dentro de nuestro corazón. Pero Dios es tan bueno. Dios, como un padre responsable por sus hijos, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. No importa la situación. Mire, muchas veces las personas podrían creer: ay, qué bueno, los que viven en Estados Unidos no les falta nada. Eso no es así. Esa es una mentalidad bastante errónea de parte de alguien. Realmente en este país se pasan necesidades sumamente grandes o se padecen de diferentes cosas que realmente en nuestros países de origen probablemente no los padezcamos. Pero mis amados hermanos, Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de mi vida. Dios sabe que nosotros tenemos sueños, anhelos que quisiéramos cumplir. Pero hay un tiempo en el que Dios ha establecido para que toda promesa que Él nos haya dado se cumpla, o todo sueño que nosotros tengamos se cumpla nuestro sueño. Así es que la mujer le expresa al profeta Eliseo y le dice: pues la verdad no tengo necesidad de nada. Pero de repente dice en el versículo 14 que Dios reveló cuál era la necesidad que había en el corazón y en la mente de esta mujer, que nadie de los que estaban presentes en esa casa lo sabía. Ni el esposo, que era el mejor amigo, que era su confidente, ni el esposo sabía eso. Ni tampoco Giezi, ni menos Eliseo. No conocían cuál era la necesidad de esa mujer. Mas sin embargo, Dios reveló que era ese sueño quizás muerto que había en el corazón de esta mujer sunamita. Dice entonces el versículo 14, Segundo de Reyes 4:14. Y él le dijo, después que la mujer le dijo, la sunamita le dijo a Eliseo que no necesitaba de nada, Eliseo se puso a hablar, a dialogar con su criado Giezi. Y le dijo Eliseo a Giezi: ¿qué pues haremos por ella? Y mire cómo el Señor le revela a este siervo llamado Giezi, cómo le revela la necesidad escondida de esta mujer. Y Giezi respondió: he aquí, le dice,
que ella no tiene hijo. Ellos llegaban a la casa de esta mujer, ellos veían que no le faltaba nada, pero de repente Dios le mostró a Jessie que ella tenía una buena casa, que ella tenía comida, tenía provisión, tenía un buen estatus, que tenía esposo, pero de repente vieron que no tenía hijos. Y dice que Jessie le respondió: he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Yo lo que puedo ver en este versículo, mis amados hermanos, es como el cuidado de Dios para con todas las personas. Muchas veces hay personas que sufren en silencio. Solamente ellos saben lo que lloran en el silencio, a solas con Dios. Solo ellos saben qué es lo que no le pueden decir a nadie, porque quizás se van a burlar o simplemente porque las circunstancias son imposibles de que sus sueños se hagan realidad. Esta mujer tenía esposo, pero claramente se nota que no podía ella pensar en tener hijos porque su esposo ya era viejo. Ya su esposo probablemente durante años habían estado casados y no habían podido tener un hijo. Ahora el viejo, con menos esperanza para esta mujer, pero Dios se lo reveló a Jessie y él identificó cuál era el sueño, la promesa, la necesidad de esa mujer. Y dice el versículo 15, entonces dijo: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Llega esta mujer sin saber qué era lo que quería hablar Eliseo, el profeta Eliseo, con ella. Ella se para a la puerta y mire lo que dice el versículo 16 y 17. Y él le dijo: el año que viene, sin preguntarle nada, sin decirle Dios ya me lo reveló, Dios me dijo, tuve una visión. No. De la manera más sencilla, de la manera más simple, el profeta llama a la mujer y le dice la palabra. Le habla la palabra y le da una promesa a esa mujer. Básicamente el profeta Eliseo estaba revelándole el sueño escondido que ella tenía en su mente y en su corazón. Versículo 16, y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le dijo: no, Señor mío. Mire la tristeza que había en el corazón de esta mujer. Ella ya estaba desahuciada. Ella ya estaba sin esperanza. Ella había hecho que su sueño de ser madre muriera porque no veía las esperanzas de poder concebir un hijo. Así es que ella, triste, con dolor por su sueño, ella le dice: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, dice. La mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Solo pongámonos a pensar lo que estaba pasando en la casa de aquella mujer. El relato, la escritura no nos dice cuántos años esta mujer llevaba casada sin poder tener hijos. Pero lo que sí nos dice la escritura es que el marido ya era viejo. ¿Qué otra esperanza tenía esta mujer de poder ser madre? No tenía ninguna otra esperanza. Casi puedo ver yo que esta mujer había enterrado su anhelo, su sueño de ser madre lo había enterrado porque no había posibilidad. Aquella agenda que ella tenía de poder llenar su casa con juguetitos, con canciones de cuna, llenar su casa de alegría con un hijo, ella ya mejor lo había enterrado triste. Mas sin embargo, Dios conocía la necesidad de esa mujer y Dios le ilumina, Dios manda al profeta que le dé la palabra, que suelte la promesa para esa mujer. Y exactamente el próximo año, esa casa se llenó de alegría. Esa mujer por 9 meses gestó a su sueño en su vientre. Un día lo dio a luz y hasta este momento
Todo era hermoso, todo era lleno de felicidad. Aquella casa, me imagino yo, habían gritos de alegría. Hijo, ven, ya está lista la comida, salir corriendo detrás de ese niño. Todo era hermoso. La promesa que Dios le había hecho a esa mujer, simple y sencillamente, se había cumplido. Su sueño, el Altísimo se lo había hecho. Yo quiero terminar la historia de esta mujer y yo luego quiero hacer la aplicación a nuestras vidas. Pero dice el versículo 18, estoy en Segundo de Reyes, capítulo 4 y el versículo 18. Un día, cuando el niño había crecido, cuando el niño había llegado a cierta estatura, algo sucede. Algo tuvo que suceder en aquella casa para que la alegría que había viniera a ser motivo de llanto, de tristeza y de dolor. Dice el versículo 18, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores. El niño estaba en el campo juntamente con el padre. Allá estaba segando, allá estaba trabajando. Aproximadamente se dice que este niño tenía alrededor de unos 12, 13 años de edad. El niño estaba entonces trabajando con su padre y dice el versículo 19, y el niño fue corriendo a donde estaban los segadores y dijo el niño a su padre, ¡ay, mi cabeza, dijo el niño! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo en sus rodillas hasta el mediodía y el niño murió. Mire qué duro. Mire esa mujer cuántos años estuvo esperando por su sueño de ser madre. Al fin Dios conoce sus sentimientos, su sueño y le concede la oportunidad de ser madre. Pero de repente, a cierta edad, después de ciertos años de haber pasado, su hijo cae en sus brazos y muere. Se dice que este niño probablemente murió de una inflamación cerebral debido a una insolación por estar trabajando tanto tiempo bajo el sol. Aunque la escritura no nos dice exactamente de qué murió, lo que sí es una realidad es que el jovencito, el niño, murió en brazos de su madre. Qué triste historia si la dejáramos hasta este punto. Pero luego nos dice qué fue lo que esta mujer hizo. Voy a leer ahora desde el versículo 20. Y habiéndole... el 20 ya lo leí, dice el 21, ella entonces subió y puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió. Aquella madre puso a su niño, puso a su hijo muerto, lo puso en la cama del profeta Eliseo y dice que salió cerró la puerta y ella salió corriendo de ese cuarto. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. El esposo de aquella mujer entonces le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? Imagínese, ¿para qué vas a ir? No es luna nueva, ni día de reposo. Qué difícil para esta mujer no encontrar un apoyo ni siquiera en su propio esposo. El hijo de ambos había muerto y él sentado, simplemente aceptando las circunstancias como algo tan normal. Pero esta mujer, yo quiero que tú y yo veamos la fe que esta mujer tenía en el varón que Dios había levantado en medio de esa nación. Eso significa la fe que ella tenía en aquel Dios que le había prometido que ella iba a tener un hijo. Así es que cuando vio la actitud de su esposo, ella le dijo, paz, tranquilo, yo voy a encargarme.
Y dice entonces el versículo 24, después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo lo dijere. Versículo 25, partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí viene la tsunamita. Ellos se quedaron sorprendidos cuando vieron a la mujer. Esta mujer importante salió corriendo, fue a buscar hasta el monte Carmelo, donde el varón de Dios, donde el profeta vivía. Y de repente ella llega y ellos de lejos observan a la mujer que iba llegando. Y dice el versículo 26, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Y le va bien a tu marido y a tu hijo? Mire lo que Giezi le pregunta, ¿te va bien a ti? ¿Estás bien? ¿Y qué le responde la mujer? Dice que la mujer le responde, sí, bien, todo está bien. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo podía ella decir que todo estaba bien si realmente todo estaba bien mal? Su hijo había muerto, su esposo estaba siendo bastante negligente en ni siquiera levantarse e ir a buscar ayuda. Esta mujer estaba básicamente luchando ella sola por recuperar aquella promesa que Dios le había dado de ese hijo que Dios le había prometido. Así es que ella le dice, todo está bien, bien. Pero ese tipo de respuesta a mí lo que me enseña es que la fe de esa mujer realmente era inquebrantable. Así como dice la escritura en Hebreos capítulo 11 y el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere entonces Dios que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de todos los que le buscan. Esta mujer tenía una fe inquebrantable. Va y le dice al siervo Giezi, le dice, sí, todo está bien. Pero dice todavía, estoy leyendo Segundo de Reyes, capítulo 4 y el versículo 27, voy a leer ahora. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies, se tiró a sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, no la quites, déjala, porque su alma está en amargura. El profeta discernió que esa mujer no había llegado ahí en vano. Aunque al siervo Giezi ella le había dicho que todo estaba bien, en realidad ella tenía amargura, dolor, tristeza en su corazón. Y el profeta Eliseo rápido discernió y le dijo, déjala, no la quites, ella está en una gran amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Así es que Eliseo estaba pronto para oír qué era la noticia que esta mujer traía desde tierras lejanas hasta donde él vivía. Y dice el versículo 28, y ella le dijo, ¿pedí yo a mi señor? ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tu lomo y toma mi báculo en tu mano. Déjeme relatarle rápidamente lo que acá está sucediendo. El profeta Eliseo le dice a Giezi, Giezi, ve corriendo, ve tú delante de nosotros, mientras nosotros vamos con esta mujer de camino, pero tú apresúrate, llega a la casa de esta mujer, toma mi báculo y ve y ponlo sobre el cuerpo de aquel niño que está sin vida en la casa de esta mujer. Y dice el versículo 30, y dijo la madre del niño, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Esa mujer le estaba diciendo al profeta Eliseo que no lo iba a soltar hasta que no viera el milagro que ella estaba esperando de parte de Dios por medio de este profeta, por medio de este varón de Dios. La mujer casi le jura y le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré.
Mire qué fe, qué tenacidad de esta mujer. No abandonar su sueño, no abandonar su hijo. Se murió, ya no hay más nada que hacer. Qué mujer más decidida. Jesse llega, pone el báculo sobre el cuerpo de ese niño, pero nada sucedió. Y Jesse preocupado, Jesse estaba ahí, no sabía qué más hacer. Pero en ese momento llega el profeta Eliseo junto con la mamá, esta mujer sunamita. Y cuando ellos llegan, Jesse le dice a su amo, Jesse le dice a Eliseo, le dice, el niño no despierta, nada ha sucedido. Y quiero leer el versículo 33. Estoy en 2 de Reyes 4 y el versículo 33. Entrando él, hablando de Eliseo, entra Eliseo y entonces dice, cerró. Oiga, mira, es que me encanta, a mí me encanta ver este tipo de detalles y estas palabras que la Escritura nos muestra. Mire la actitud del profeta Eliseo cuando llegó a esa habitación donde el niño estaba tendido, a saber por cuántas horas o días estaba ese niño ya tendido, muerto en ese lugar. Dice entonces el versículo 33, entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos. Entró únicamente el profeta Eliseo a esa habitación donde estaba ese niño muerto. Y dice, y oró a Jehová. Esta oración, esta estrategia que Eliseo va a hacer para poder resucitar a este niño es sorprendente. Porque lo que a nosotros nos muestra es ver el poder de Dios, la soberanía de Dios, que Él hace las cosas como a Él le place. Así como aquellos ciegos, Dios sanó a un ciego, el Señor Jesús lo sanó simplemente escupiendo saliva sobre el polvo, haciendo lodo y poniéndole en los ojos de ellos. Pero otra vez no. Jesús vino y llegó un ciego, el Bartimeo, delante de él y puso su mano en sus ojos. Y le dice, ¿qué ves? Y dice, veo borroso. Veo a los hombres como árboles. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Lo que Dios pide y lo que Dios busca de nosotros es que tengamos fe para creer que cualquiera sea el método que Dios escoja, Él puede obrar a favor nuestro para resucitar el sueño que un día se murió por las circunstancias. Así es que sencillamente el profeta cierra la puerta, se queda con el niño adentro de ese cuarto y el profeta ora a Dios. Dios le da al profeta la estrategia y Dios le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer y no se los quiero contar, quiero que los leamos. Dice el versículo 34 de 2 de Reyes 4:34. Después subió y se tendió sobre el niño y poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió el profeta sobre el cadáver, sobre el cuerpo del niño y entró en calor ese niño. Versículo 35. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte y después subió. Nuevamente se volvió a tender sobre aquel niño y el niño dice, estornudó 7 veces y luego abrió sus ojos. Y entonces llamó él a Jesse. El profeta Eliseo llamó a Jesse y le dijo, llama a la sunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Qué hermosa narración,
Qué hermosa historia la que nos cuenta la palabra de Dios. Algo que fue real, algo que fue verídico. Nos dan los nombres específicos. Esa mujer que vivía en la ciudad de Sunem. Viene el varón de Dios, el profeta Eliseos y Jesse como testigo. Y no dudo que también el padre del niño estaba en esa casa. Ellos pudieron ver cómo el poder de Dios actuó a través del profeta para darle vida a aquel niño en aquella hora. Esa es la historia que nos cuenta la Escritura. Pero yo quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 10 y el versículo 35. Hebreos 10, el versículo 35 al 39. Déjame, antes de poder leer este versículo, déjame comparar esta historia que hemos visto. Déjame compararlo con la vida de alguno de nosotros. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha dado? ¿Cuáles son los sueños que tú tienes para poder realizarlos con Dios en su obra? ¿Cuáles son esos sueños, mis amados hermanos? ¿Tenías tu agenda desde el principio de este año y tú ya tenías agendado todo lo que ibas a hacer para poder agradar, para poder servir a Dios? Pero míranos ahora, tener que estar encerrados por más de 3, 4 meses y quién sabe cuánto tiempo más. Mira, aquí en la ciudad donde nosotros vivimos hay muchas iglesias que han abierto. Pero mírenles ahora, han tenido que volver a cerrar porque los casos han seguido incrementando de una manera increíble. Y así la misma historia en muchas ciudades, en muchos países. ¿Cuándo va a acabar esto? Nadie, ningún presidente, ningún científico, ningún doctor, nadie puede decir cuándo va a acabar esto. ¿Acaso tu sueño de servir a Dios? ¿Acaso tu sueño de hacer la voluntad de Dios se ha visto truncado? O cualquier otra cosa, yo no sé cuál puede ser el sueño, el anhelo que tú tienes en tu corazón por Dios o para Dios. Pero muchas veces, mis amados, el enemigo actúa de esa manera. Lo que Dios ha prometido para ti, las promesas, el plan que Dios tiene para tu vida, muchas veces el enemigo quiere estorbarlo, el enemigo quiere entorpecerlo, el enemigo quiere robártelo y hacer que ese sueño muera. Pero ahí está tu actitud, ahí está mi actitud como la de aquella tsunamita. Ella no se cansó, ella no se rindió, ella no se cruzó de brazos y ella dijo, bueno, por lo menos lo tuve 12 años, por lo menos tuve un hijo y ya solo el recuerdo me va a quedar. Eso no puede ser así, mis amados hermanos. Yo quiero que leamos juntos lo que dice Hebreos capítulo 10 y el versículo 35 hasta el 39. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tu confianza, mi confianza en aquel que nos ha llamado, en aquel que nos ha dado la promesa, tiene grande galardón, mis amados hermanos. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza, porque tiene grande galardón, dice la Escritura. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia. Y mire, estos son los tipos de versículos que muchas veces quisiéramos arrancarlos de la Escritura y no leerlos. Porque dice, es necesaria la paciencia. Y eso es lo que muchas veces no queremos. Alguien decía, yo le pido paciencia a Dios. Yo le digo, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, dámela ya, la necesito ya. Muchas veces nosotros creemos que la vida cristiana es como todo lo que nos rodea actualmente. Todo es instantáneo. Sopas instantáneas, comida rápida, todo es rápido. Hasta esmaltes que se secan en segundos hay ya para nosotras las mujeres. Todo es instantáneo. La vida cristiana no. El Señor nos enseña en su palabra que Él obra en nuestras vidas por medio de esos procesos, por medio de esos tiempos difíciles donde nosotros quisiéramos que ya todo terminara. Mire, un día de estos me pasó algo, que me recosté un ratito en la tarde, me sentía cansada y me recosté a dormir. Y cuando me levanté tan contenta. Yo dije, wow,
Ya terminó todo. Ya pasó todo. Ya podemos salir de la casa, ya podemos ir a pasear, ya puedo regresar a trabajar, ya puedo hacer todo lo que antes hacía. Pero de repente digo, no, no ha pasado todo. Sigue todo igual. Y aquí siguen empeorándose las cosas. Muchas veces Dios obra en los momentos difíciles, o permítame, voy a volver a repetir esa frase. Dios obra en esos momentos donde nosotros pensamos que ya todo está perdido. El hijo que Dios me murió, el hijo que Dios me prometió ya se murió. Ya no hay nada más que hacer. Aquí ya todo está perdido. Aquí solo abandonémonos y dejémonos morir. No, mis amados hermanos, hay que tener paciencia. Dios obra en nosotros por medio del tiempo difícil. Pero dice el versículo 36, estoy en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es necesario que no desmayemos, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y luego dice el versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, oiga mi amado hermana, y yo también estoy tomando esta palabra para mí, mas el justo por la fe vivirá. Estamos llegando a estos tiempos, mis amados hermanos, donde solo el que aumente, el que haga que su fe crezca robustamente, se va a poder sostener en el tiempo difícil. La Escritura nos enseña y el Señor nos pide que seamos hombres y mujeres de fe, aun y cuando el sueño que Él nos ha dado esté muerto. Pero tenemos que tener fe, tenemos que ser como aquella tsunamita que ella decía, todo está bien, todo va a estar bien, esto va a pasar y yo voy a salir más gozosa, más confiada en mi amado. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice el versículo, no agradará a mi alma. Pero nosotros, oiga, de esto somos nosotros, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que mantienen fe para preservación del alma. Yo tengo amadas hermanas, y perdonen que mencione el nombre, una de ellas es Edna, que está conectada con nosotros, Ednita. Ella es de las estudiantes fieles del instituto acá en la ciudad de Houston, y ella es de aquellas personas que desde que entramos en la pandemia, ella ha estado fielmente yendo a su trabajo. Ella ha ido, venido, y yo le llamo y le digo, Ednita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, hermana, confiando en el Señor. El Señor me guarda. Y ella me cuenta, ella me expresa y me dice, mire, hay una señora que es compañera de trabajo de la oficina y ella está delgada y está demacrada, ella no duerme, ella no come porque dice que tiene terror a contagiarse del virus. Y ella se pone a hablarle de que hay que tener fe. Por supuesto que esa mujer no es cristiana, pero esa es la fe que nosotros tenemos que tener en Dios. Dios nos puede preservar, Dios nos puede guardar aún en medio de la tribulación. Él ha prometido que va a estar con nosotros. Fíjese que una vez yo leyendo el Salmo 91, usted léalo en su casa, lea el Salmo 91 y todo el Salmo 91 básicamente habla del tiempo de la tribulación y habla de los tiempos que ya estamos comenzando a vivir. Si nuestra fe en Dios no se fortalece, no se robustece, ¿cómo vamos a querer pasar momentos más fuertes como la tribulación? Mis amados hermanos, el anticristo está a punto de hacer su aparición y dice la Escritura que el anticristo, el falso profeta y Satanás van a subir del abismo para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Pero mírenos a nosotros ahora en día. Mírenos, ay, ya no vamos a hacer nada, ya no tenemos iglesia, ya todos tus sueños en el Señor se murieron. Ya todos tus anhelos, tus esperanzas de estudiar, de servir, de preparar,
ya no, porque ya no podemos salir de... No, no, no. No, mire, dice la escritura, para todo hay tiempo, para todo hay tiempo. Ahorita es tiempo de buscar a Dios, ahorita es tiempo de clamar, de estar de rodillas, de rogarle al Señor, aumenta mi fe, Señor. La fe es algo que nosotros no podemos producirlo por nosotros mismos, pero si nosotros oramos, Dios puede impartirnos el don de fe. Yo les enseñaba la semana pasada a los estudiantes aquí en Houston que la fe es un don de Dios. Así dice 1 Corintios 12 y el versículo 9. Que la fe es uno de los 9 dones que Dios nos tiene preparados para nosotros. Pero ¿quién pide el don de fe? No, yo quiero el don de milagros, yo quiero el don de sanidad. No, a mí el don de ciencia, a mí el don de sabiduría. Pero ¿y el don de fe? ¿Quién lo pide? Pero la fe no solamente es un don. La fe nos dice Gálatas capítulo 5, nos dice que la fe también es un fruto. Mire qué importante y qué interesante. Y el fruto en nuestras vidas se forma mire, los 9 frutos del Espíritu, usted analícelos, vea los 9 y Dios los va a obrar a nosotros en nuestra vida de una forma contraria. Si Dios nos quiere dar el fruto del amor, Dios nos va a poner en medio de gente que nos va a odiar. Y ahí Dios va a estar, mire, formando el fruto del amor. Ahora, el fruto de la fe. ¿A dónde? ¿Cómo Dios va a formar ese fruto del Espíritu dentro de nosotros? Precisamente en momentos como estos. Cuando estemos en el valle de sombra y de muerte, nosotros tenemos que tener fe para creer que Dios no nos va a desamparar, para creerle que Él, su mano, sus alas van a estar ahí para escondernos. Mis amados hermanos, el tiempo se me ha acabado, pero yo he querido compartir esta promesa que Dios le dio a esta mujer. Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Por supuesto que se lo dijo por medio del profeta. Luego el hijo fue una realidad. El sueño se le hizo una realidad a esta mujer. Pero después el enemigo intentó robar el sueño de esta mujer. El enemigo intentó quitarle el sueño a ella. Pero ella no se dio por vencida. Ella pasó encima de la muerte. Ella pasó encima del esposo. Ella pasó encima de Jesse. Ella pasó encima de lo que fuera para llegar hasta donde el varón de Dios y le dice, vive Jehová y vive tu alma que no te voy a dejar hasta que hagas algo con ese hijo. Yo no te lo pedí, tú Señor me lo diste, así es que tú vas a obrar. Mis amados hermanos, no nos cansemos. No nos rindamos. Yo sé que muchas veces uno se cansa y uno dice, ¿ya cuándo va a terminar esto? Yo quiero regresar a la normalidad. Dios nos está enseñando. Dios nos está enseñando a confiar en Él. Dios nos está enseñando a ver su cobertura sobre nuestras vidas en medio de la misma pandemia. Muchos de ustedes probablemente ya han tenido que salir de sus casas para regresar a sus trabajos. Pero no tienes de qué temer, no tienes de qué estar angustiado. Él ha prometido cuidarte. No dejes que el enemigo robe tu sueño, no dejes que el enemigo te robe la paz. Ten fe, ten ánimo. Si Dios hizo que Israel pasara el mar rojo en seco, Dios cuidará también de nosotros. Dios cuidará nuestras vidas, nuestras familias. El deseo de Dios no solamente es guardarnos y darnos de comer. El deseo de Dios va mucho más allá de eso. Es preservar nuestra alma, nuestro espíritu. Mis amados hermanos, aún y cuando el virus llegara a tocar a algún cristiano, sigue creyendo que Dios te va a pasar por la prueba, pero te va a pasar más fuerte, te va a pasar más robusto en tu fe. No tengas miedo, no tengas desánimo, confía en Dios. Él va a estar con nosotros, así como Él también estuvo con la tsunamita. Y esa mujer tuvo a su hijo una vez más en sus brazos.
Y la historia no nos cuenta, pero yo me imagino que ese niño creció, ese niño se casó, trajo nietos al hogar y ellos fueron felices porque esa mujer no se rindió, no decayó su fe ante las circunstancias completamente adversas. Quiero que oremos en esta hora, que nos pongamos en las manos de Dios y que dejemos que Dios obre a favor nuestro. Lee el Salmo 91, no lo recites, no lo repitas como una vana repetición. Léelo, pero para que lo creas. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vamos a venir delante del Señor en palabras de Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque por medio de esta palabra tú nos das fe. Tú nos transmites fe, Señor. Tú nos haces creer que lo imposible se hace posible, Señor. Cuando nosotros creemos que lo que tú has hablado se va a realizar, Señor. Aumenta nuestra fe, Dios mío. Ayúdanos, por favor, que ese don de fe pueda ser desarrollado en nuestras vidas. Que ese fruto de la fe pueda ser gestado y manifestado también dentro de nosotros, mi Señor amado. Queremos agradarte a ti. Queremos, Señor, ser galardonadores de aquel premio que tú tienes para nosotros, porque has encontrado que en nuestra mente y en nuestro corazón hay fe, Señor. No importan las circunstancias en este momento, no importan las noticias tan malas o tan peores que puedan venir. Tú sigues siendo Dios, sigues estando en el trono, Señor, y nada te ha movido de tu trono de gloria. A pesar de todo, sigues siendo Dios. En esta hora, Señor, cubro la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de los pastores, de sus familias, sus hijos, Señor. Cada líder, cada miembro de sus iglesias sean cubiertos con la sangre poderosa del Cordero de Dios, Señor. Cubrimos nuestras familias. Y rogamos, mi Dios, que el ángel de Jehová acampe en derredor nuestro, Señor, y que esta plaga pase de largo, Señor, que este virus no entre en ninguno de nuestros hogares. Danos sabiduría, danos sensatez, danos prudencia para conducirnos en este tiempo, Señor. Que podamos ser sabios, pero también podamos ser entendidos de las cosas espirituales que tú estás haciendo a favor de tu iglesia, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora y te damos las gracias por este ministerio, Señor, que nos permite llegar a través de muchas vidas con tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Cordero de Dios. Amén, mi Señor, y amén, amén. Mis amados hermanos, tengamos fe en Dios, tengamos confianza, que cuando Dios diga hasta aquí, ni los mismos médicos van a saber cómo terminó. Así es que confiemos y depositemos nuestra confianza en aquel que Él es el creador y el formador de todas las cosas. Que el Señor les bendiga y nos vemos el día de mañana por esta misma transmisión a las 7 de la noche u 8 de hora de aquí de la ciudad de Texas. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz noche. Hasta pronto.